Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando o viendo. El día de hoy hemos decidido hablar acerca de el tratamiento de aguas residuales, porque la anterior semana, en el anterior episodio, nos surgió una duda de cómo estaba esa situación en Bolivia. Y para hoy hemos encontrado, pedido que nos acompañe una experta en el tema. Ella es la ingeniera Ángela Salinas. Ella trabaja en EPSAS, si no me equivoco, y se dedica precisamente a este tema, que es asesorar, trabajar y estar en relación con todo lo que es el tema de tratamiento de aguas residuales. Quizá Ángela, Angie, bueno, Angie también es una vieja amiga, hemos estudiado juntas, entonces la idea es que nuestra charla sea como un encuentro de amigas, ¿no? Y que podamos transmitir información relacionada con este tema para que todas las personas que estén en contacto con esta información la puedan comprender. No sé si nos quieres decir algo más, Angie. Gracias, Liz. No, yo encantada de la invitación. Les agradezco por haberme considerado. Estoy en proceso de querer ser una experta. No lo soy todavía, pero bueno, sí he estado trabajando mucho tiempo ya, un poco estudiando la situación de lo que son las aguas residuales en Bolivia. Y ahora ya desde mi posición en EPSAS, un poco volviendo también a lo que es más la ingeniería pura y dura, ya como con la construcción, bueno, la supervisión de la construcción de la planta de tratamiento de Puchucoyo, que es la planta que trata las aguas residuales que genera el Alto, ¿no? Ujú. Entonces, gracias por la introducción y pues contenta de poder compartir contigo este segmento. Súper, muchas gracias. Bueno, este episodio ha surgido con la duda de cómo está el tratamiento de aguas en Bolivia. Yo manejaba un ejemplo, lo manejo eh, todavía, que es que el 100% de las aguas que botamos desde nuestros hogares termina en los ríos, por lo menos en La Paz. Y cuando estábamos grabando la anterior semana, me di cuenta de que por ahí existía la posibilidad de que esas cosas hayan cambiado, porque es natural que las cosas cambien y que mejoren. Entonces, quizás tú nos puedes decir qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Con relación a eso. Sí, para dar un resumen general, digamos, efectivamente en Bolivia la mayoría de las aguas residuales que descargamos, que entiéndase que es todas aquellas aguas de descarte que han surgido de nuestras actividades diarias, ¿no? Como ser una ducha, el lavado de nuestros platos, nuestro aseo personal, eh, cualquier agua de desuso que hayamos, digamos, descargado por el alcantarillado de nuestras casas, no solo como aguas domésticas, también gran parte puede ser de procesos industriales u otros procesos que impliquen usar y descartar el agua, ¿no? Entonces, en el Ujú. tema de aguas residuales, efectivamente la mayoría de las aguas van a cuerpos de agua, entre diferentes ríos pequeños que después se van juntando y van creciendo y formándose ríos, digamos, de Mm. mayor magnitud. Hay algunas en poblaciones más pequeñas, cuando el caudal o la cantidad de agua no es tan significativa, que podrían, digamos, terminar virtiéndose como punto final, digamos, de un alcantarillado por el suelo y finalmente infiltrándose, digamos, a lo que es el agua subterránea, ¿no? Entonces, bueno, en general, los últimos datos en los que se ha trabajado, de los que tengo conocimiento en Bolivia, han sido justo estudios que se han hecho con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y hablábamos un poco en porcentaje de población que trata las aguas residuales, es decir, podemos decir en algunas ciudades que el 85 o el 90% de la gente tiene acceso al agua potable, por ejemplo, que tenemos, que es un agua que tenemos en los grifos de nuestras casas.
Y en ese sentido estamos hablando de población, y con esa misma, digamos, manera de medición es que se ha determinado que el porcentaje de aguas tratadas en Bolivia está alrededor del 31% de la población, es decir, en el momento habíamos hecho el análisis con 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, desde esos 11 millones de habitantes que deberían estar cubiertos también con este servicio, porque es un servicio al final, así como el agua potable es un servicio que nos llega, el alcantarillado es un servicio, pero después nos olvidamos de qué pasó una vez que se desecharon esas aguas. También el servicio de de tratamiento de aguas residuales debería estar cubierto por los municipios, por el Estado, y la cuantificación que hemos hecho es que solo 31% de la población o de las aguas residuales de la población termina tratándose en alguna planta de tratamiento. Que ese es un dato general, pero si vamos un poquito más de fondo, ya analizando lo que son las plantas de tratamiento que hay en Bolivia, hemos hecho un estudio en el que hemos podido determinar alrededor de 219 plantas de tratamiento, entre pequeñas, algunas muy pequeñas, como un simple sistema, por ejemplo, de tanques sépticos, y plantas grandes, ¿no? Como por ejemplo la que se tiene en el Alto, algunas plantas que se tienen en Santa Cruz, Sucre, y el estado de las mismas no es uniforme, ¿no? La mayoría de al menos los sistemas pequeños que no tienen una buena sostenibilidad son plantas que han quedado abandonadas, son plantas que han sido colmatadas por el mal manejo, la mala operación de estas plantas. Entonces ese porcentaje de 31% todavía se reduce aún más cuando vamos ya a ver cómo son las eficiencias de los sistemas que están tratando estas aguas, porque al final es lo que nos interesa, ya que no basta que haya una infraestructura bastante cuadrada, que pensemos que está haciendo su trabajo con solo ponerla al final del tubo de la alcantarilla, sino que el éxito realmente de devolver estas aguas en las condiciones en las que las hemos tomado depende de que estas plantas de tratamiento de aguas residuales estén funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, la situación es crítica, sí, es bastante preocupante. Solamente, digamos, la muestra de los grandes cursos de agua o de las grandes ciudades visibles, digamos, que tenemos en nuestro país. Hablamos, por ejemplo, de una cuenca del río Rocha, todas las aguas residuales que van descargándose a este río Rocha en Cochabamba, desde lo que es el Valle Alto y Valle Bajo, digamos, de Cochabamba, tiene una situación de contaminación que, bueno, están entre aguas malas a muy malas, ¿no? Siempre comienzan, digamos, con una menor contaminación aguas arriba y, claro, en el transcurso de su recorrido por las ciudades se van contaminando mucho más. El caso de la cuenca del río Catari, por ejemplo, que es la cuenca que lleva todas las aguas de lo que se produce en las ciudades en el altiplano y que termina desembocando, por ejemplo, en el lago menor Titicaca. Es otro de los casos críticos también, que por ello se está ampliando esta planta de tratamiento del Alto, se está con el proyecto de construir varias pequeñas plantas de tratamiento a lo largo de este cauce, ¿no? De todas las poblaciones como Viacha, Laja, Pucarani, Tiahuanacu, y todas las que van en confluencia del río hasta llegar al lago Titicaca, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la cuenca igual del río La Paz, que posteriormente ya se vuelve Beni y Amazonas al final. Bueno, la ciudad de La Paz, de hecho, es un caso excepcional, bastante sonado en el mundo, porque es una de las ciudades importantes que no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, básicamente, todo lo que descargamos desde esta ciudad va directamente al río Choqueyapu, que en sus nacientes incluso sirve para captar agua para consumo humano, ¿no? Pero que ya finalmente termina volviéndose el río La Paz, con una contaminación, digamos que igual con una calidad, para que se entienda más o menos, de muy mala, que también sirve, ¿no? Para este tema tan controversial que es el riego, que en muchos casos no solo se da en aguas abajo en el río La Paz, sino también se da mucho en Cochabamba, por ejemplo. Entonces, solo para darte, digamos, este pantallazo, estos ejemplos de la contaminación de nuestros ríos.
Wow, me parece muy importante la información que nos transmites y me parece que no está muy alejado del dato que manejaba. Igual, cuando recordé este dato, me di cuenta de que sí hay algunos cambios, ¿no? Porque estaba tratando de investigar sobre este tema y lo último que vi para el caso de La Paz, por ejemplo, es que se lanzó una licitación para hacer una planta de tratamiento en La Paz. Como dices, todavía no tenemos una planta de tratamiento y, y quizá es algo que es difícil de creer, ¿no? Porque La Paz no huele a aguas residuales estancadas, ¿no? Porque estamos en picada, entonces toda el agua se va hacia hasta las poblaciones que están en esta postura de ser planas, ¿no? Como Santa Así es. Cruz, el Beni y cosas así. Entonces, no sé qué sabes tú acerca de estos proyectos nuevos que se vienen en relación al tratamiento de aguas residuales, ¿no? Sí, mira, hay sí, a pesar de que esa situación desfavorable que te comento, desde 2015 se ha tratado, digamos, de estudiar con mejor detalle el tema de tratamiento de agua, o sea, cómo estamos en el tratamiento de aguas residuales en Bolivia. Antes se hacía un poco más solo por puro trámite, es decir, inclusive el Estado no consideraba la construcción de una planta de tratamiento cuando construías alcantarillado. Todos venían pidiendo alcantarillado, digamos, ¿no? Todas las poblaciones, las comunidades, y se financiaba el alcantarillado, pero nadie se acordaba de, ok, ¿qué pasa cuando termina el tubo que ha recolectado las aguas residuales de toda la comunidad, ¿no? Entonces ya desde 2015 se estaba implementando la política de no hay alcantarillado sin petar. Petar se le dice justo esta planta de tratamiento de agua residual en su nombre corto. Y en ese sentido, bueno, los proyectos ya venían desde el Estado o sea, alcantarillado siempre acompañado de una petar. Inicialmente los proyectos eran muy repetitivos, a veces se elegían tecnologías para comunidades del altiplano que no van a funcionar tan bien como en el llano o viceversa. También era mucho más como el trámite de cumplir, pero ya se estaba, digamos, un poco incentivando a que se considere el tratamiento de aguas residuales. Entonces, cuando ya se comenzó a hacer la planificación desde el Estado, claro, la primera duda que surgía es realmente cómo estamos, cuántas plantas tenemos, cómo estarán funcionando, hay localidades que cuentan o no cuentan con plantas, cuáles son los problemas, ¿no? Y ahí se lanzó lo que es el Inventario Nacional de Plantas de Tratamiento, de PETARS, en Bolivia, que nos dio datos como los que te comentaba del 31%, o el estado de las plantas en Bolivia, muy interesantes, sobre los cuales se construyó, digamos, o se está construyendo una planificación, digamos, un poco más estructurada desde el Estado para priorizar programas en cuencas que tienen severa contaminación y priorizar inversiones en ciudades, en localidades que requieren, al menos por su impacto, porque una ciudad de 1 millón de habitantes, por ejemplo, tiene mucho más impacto, más fuerte. El Alto tiene un impacto mucho más fuerte en lo que va a ser el río Catari o en el lago al final, que lo que podría tener Tito Yupanqui, digamos que está igual descargando, pero que es una comunidad de 1.500 a 2.000 habitantes, ¿no? Entonces, digamos, tratar de subir el tema de la cobertura de tratamiento de aguas residuales en Bolivia, atacando, digamos, a las ciudades más conflictivas en tema de contaminación, ¿no? Entonces, hay proyectos que se están desarrollando, digamos, como un programa integral de lo que es el programa del Río Rocha, que, por ejemplo, está haciendo que la planta de tratamiento de Albarrancho, que funciona para la ciudad de Cercado o la ciudad de Cochabamba, se esté remodelando, se esté ampliando. Se están construyendo plantas para, por ejemplo, Sipe-Sipe, se tiene planificado Colcapirua, Sacaba ha implementado igual 2 plantas de tratamiento en Cochabamba, Clisa, hay muchas plantas pequeñas que también están implementándose a nivel Cochabamba y también están tratando, digamos, de
encontrar el equilibrio de no considerar el agua residual solo como un desecho, sino buscar también las potencialidades de reuso de estas aguas, especialmente en Cochabamba, donde hay tantos problemas pues de sequía, de riego, y siempre ha sido un departamento rodeado, digamos, por este tema de la crisis del agua, ¿no? En cuanto a la cuenca Catari, como te explicaba, existe el programa de saneamiento del lago Titicaca. Es un programa que ya desde 2016 se viene implementando. Efectivamente, somos un poco lentos desde el Estado y en general desde los municipios para avanzar con nuestros proyectos. A ver, en este momento, el proyecto en el que yo también participo, estamos en la construcción de la nueva planta. En realidad hay planta en el Alto, pero ya ha quedado pequeña por el crecimiento poblacional y porque removía los contaminantes muy más básicos, digamos. Era una tecnología robusta, pero bastante simple en cuanto a la reducción de contaminantes. Y lo que el lago requiere, por ejemplo, es atacar mucho el tema de nutrientes, nitrógeno y fósforo que se descargan en las aguas residuales, que después causan todo lo que son los problemas de eutrofización, que se llama, ¿no?, la cobertura de algas, o problemas de falta de oxígeno libre en las aguas, con toda la mortandad de la vida acuática, por ejemplo, que se ha tenido, ¿no?, en el lago. Entonces, este programa tiene como su principal hito la nueva construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Alto, que se llama Puchucoyo. Asimismo, contempla pues plantas en diferentes ciudades, municipios, como son 15 en realidad, hasta Copacabana está incluida, por ejemplo, en esta lista, porque es una ciudad que tiene ese pico de turismo y que también descarga directamente a las orillas del lago, ¿no? En este caso el lago Mayor. San Pedro, San Pablo de Tiquina, Tiahuanaco, Laja, bueno, todas las que van desde el Alto aguas abajo. Se tienen programadas, pero todavía no se han comenzado a construir. Puchucoyo es la primera que se está comenzando a construir. Viacha ya ha implementado una planta de tratamiento que está en una fase de inicio, que se llama, bueno, una puesta en marcha, por así decirlo, hasta que los procesos se estabilicen y comience a funcionar adecuadamente. Y bueno, para La Paz, efectivamente, este es un proyecto que data desde hace años, que se ha venido estudiando mucho y que nunca se ha terminado de implementar. En este momento, el esfuerzo que se está haciendo es terminar un diseño preliminar para lo que vendría a ser la planta de tratamiento de la ciudad de La Paz, pero todavía queda un proceso de llamar, digamos, a una licitación para que esta planta se diseñe a un nivel de detalle, a diseño final, y se construya. O sea, que estamos hablando por lo menos hasta el año 2023 o 2024, que si no es más, siendo un poco optimista, que La Paz tendría ya una planta en funcionamiento, ¿no? Y bueno, por el lado, por ejemplo, más ya de la Cuenca del Plata, lo que es el Pilcomayo, que de hecho no hemos hablado de ese río, pero que tiene severos problemas de contaminación. Ahí también vienen todo lo que son descargas desde Potosí, lo que es Sucre, Chuquisaca, ¿no? Villamontes, y hasta que se va, digamos, a lo que es su paso por Paraguay. Este río también tiene problemas graves de contaminación. Tarija es una ciudad que también ha llegado a concretar un diseño final para su planta de tratamiento, que tiene una igual, que ya ha dejado de funcionar adecuadamente y tiene que remodelar, construir una nueva, pero todavía tampoco se ha licitado para la construcción. Y bueno, Potosí es otro caso excepcional que no cuenta con una planta de tratamiento, por ejemplo. Sucre tiene una planta que todavía está funcionando de una manera regular para arriba, y bueno, pero en un tiempo probable no muy largo, seguramente también se va a pensar ya en su ampliación. Entonces, como ves, bueno, Santa Cruz, no hemos hablado nada del oriente, ¿no? Santa Cruz, creo yo, en mi opinión, es una de las ciudades que mejor gestiona sus aguas residuales. Tiene una cooperativa de aguas, Zaguapá, que es bastante fuerte, llevando estos sistemas de lagunaje que, por ejemplo, se están reemplazando en Tarija, en el Alto, que en Santa Cruz los llevan muy bien, ¿no? Se han vuelto muy expertos en llevar estos grandes sistemas y tienen más de 6 o 7 plantas en toda la ciudad y están contemplando la construcción de 2 más porque es una ciudad que crece mucho. Lo bueno de Santa Cruz es que hay espacio, entonces se puede planificar mejor este tema. Y pues
están tratando sus aguas, están tratando a la mejor forma que se puede. En Trinidad tienen una planta que igual no sé si remodelando o construyendo. Y bueno, Pando también tiene una planta en proyecto, pero que todavía no ha comenzado a funcionar. Ya. Y con el tema de Santa Cruz, yo me acuerdo que se decía que tratan el 100% de sus aguas, por lo menos a nivel urbano. ¿Es así? No creo que el número 100% sea real, casi nunca lo es, porque, bueno, la expansión poblacional siempre te va a ganar a la planificación, ¿no? Entonces, Santa Cruz sí tiene este efecto de crecimiento en anillos. Yo tengo un dato más bien de que, bueno, tal vez en agua potable muchos están muy bien, ¿no? Las coberturas de agua potable para las grandes ciudades están muy por arriba del 90, aproximadamente 90%, pero en el caso de agua residual en Santa Cruz no es tanto así. Lo hacen bien, pero tienen más o menos la mitad de sus aguas residuales tratadas, porque tienen un efecto bien interesante que es la construcción de sistemas in situ, que se da mucho en Santa Cruz. Y estos sistemas son sistemas unifamiliares de pozos ciegos, de tanques sépticos, que, digamos, la ciudad crece, entonces hay nuevos asentamientos urbanos y el alcantarillado todavía no se ha expandido hasta ahí, ¿no? Entonces, todos estas casas tienen como sistema de tratamiento un pozo ciego, un pozo séptico, un sistema in situ. Entonces, el alcantarillado llega, pero ya ha habido el crecimiento de otros 2 anillos, digamos, ¿no? En Santa Cruz. Y no se puede empatar, digamos, el crecimiento de la población con lo que es el crecimiento de los servicios. En realidad, Santa Cruz tiene muchos estudios justamente referentes a cuándo se llegaría, ¿no? A alcanzar una cobertura de arriba del 80, 90 en alcantarillado, y en realidad se determinaba que ni hasta 2050 se iba a lograr llegar a ese nivel, ¿no? Por el tema del crecimiento y por los varios sistemas in situ que hay. Pero, sin embargo, también tienen una planificación para el buen tratamiento de estos sistemas, porque estos sistemas también son contaminantes si no son bien construidos, porque pueden infiltrar en la tierra. Y justamente Santa Cruz, por ejemplo, es una ciudad que depende de sus acuíferos subterráneos para conseguir lo que es el agua potable. Claro. Por eso es la importancia que le han dado al tratamiento de aguas, ¿no? También. Bueno, tengo entendido eso. Cuando estábamos... Yo siempre pienso que aprovecho para lanzar mi línea o sea, mucha gente y muchos de nosotros abogamos mucho por el tema del agua de consumo humano, ¿no? Entonces, de hecho, los servicios o el agua para consumo es un derecho ya considerado como un derecho básico, un derecho humano para todos, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre aprovecho para decir, efectivamente, el agua para todos es un derecho, pero tratarla es también nuestra responsabilidad, ¿no? No podemos asumir derechos sin asumir nuestras responsabilidades, y en lo que estamos fallando grandemente es justamente en asumir la responsabilidad de asegurarnos que nuestras aguas van a ser tratadas y devueltas a la naturaleza para que continúe el ciclo y, bueno, las nuevas generaciones puedan tener agua de aquí a un tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y justamente de eso, bueno, eso quería mencionar un poco. Cuando estábamos preparándonos con Natalie, que es con quien normalmente grabo, pero hoy no pudo estar, hablábamos acerca de cómo es que llega todo lo que estamos descartando a los océanos. Bueno, quizá quienes nos están escuchando no conocen muy bien el recorrido de las aguas, cómo es que cumplimos con el ciclo del agua, que es algo que hemos tratado de explicar la anterior sesión, pero ahora tal vez podríamos profundizar un poco contigo en cómo es este recorrido, ¿no? O sea, desde Bolivia tenemos nuestro hogar, digamos, descartamos el agua por el inodoro, la ducha, la cocina, y no sabemos a dónde llega, pero esto sí va a llegar a algún lugar, ¿no? Porque no es que va a desaparecer. ¿Cómo pasa esto? Bueno, mira, digamos, para hacer un resumen, digamos que de lo básico, ¿no? Nosotros no lo vemos, y ese es el problema, que no sea visible. Cuando tu basura no es visible, tú estás tranquilo.
pero si te toca vivir al lado, digamos, de un relleno sanitario o de un río que huele mal, recién te das cuenta del efecto, ¿no?, que produce esto. Entonces, realmente una descarga del inodoro es pues una descarga de aguas residuales que va a un sistema de tuberías, que es el alcantarillado sanitario, se conoce así. Y el mismo, pues en todas las casas tiene, digamos que una conexión básica, que posteriormente se llega a una matriz, digamos que que no las vemos porque están enterradas por debajo del asfalto, digamos, en las calles, y que va recolectando, ¿no?, como una espina de pescado, digamos, de los tubos de diferentes hogares, industrias, casas, negocios, etcétera. Y estas matrices que se llaman colectores, que son los que van colectando, como dice su nombre, terminan, digamos, fluyendo hacia un punto central, donde después ya tienes un gran emisario, un tubo grande que recolecta todos estos colectores que han venido de distintas partes de la ciudad y que terminan yendo pues hasta un punto bajo. Generalmente siempre se guía un poco por la topografía. Hay algunos lugares que requieren un bombeo para saltar desniveles, pero terminan yendo a un punto de posición final, digamos, ¿no? Y en la mayoría de los casos son cuerpos de agua, que lo más alejado de la población posible para evitar justo el tema de olores o impactos ambientales, digamos, más cercanos a la población. Se los lleva a una distancia, digamos, lo más alejado posible, y bueno, terminan descargando en estos puntos, ¿no? Si se tiene una buena planificación como debe ser, se van a topar antes de esa descarga, ese tubo grande emisario se va a topar con una planta de tratamiento de aguas residuales, donde por procesos físicos, químicos y biológicos, los contaminantes que hay en esta agua van a ser tratados y el agua va a salir con una calidad no idéntica a un agua, digamos, de consumo desde que se tomó, pero con una calidad que permite su reincorporación a la naturaleza, ¿no?, al ciclo hidrológico. Y bueno, en Bolivia tenemos 3 grandes cuencas, que es, bueno, la cuenca cerrada, básicamente es todo lo que viene desde el altiplano de nuestro departamento de La Paz, lo que es el río Catari, que está en el alto, y lo que viene a ser los sistemas del río Desaguadero, el lago Titicaca, y los salares, ¿no?, que tenemos de Uyuni, Coipaz, etcétera. Es un sistema cerrado, por eso se llama una cuenca cerrada, es decir, ese sistema se termina en sí mismo, digamos, no termina fluyendo a ningún océano, y en muchos casos se forma el tema de los salares, y también acá tenemos, por ejemplo, el emblemático caso del lago Popó, que ha tenido justamente problemas en esta cuenca cerrada por bueno, extracción de aguas. Está muy estudiado, ¿no? Hay muchas versiones de lo que está pasando con el lago Popó, pero él también forma parte de esta configuración, ¿no? Ese es un ejemplo de que la contaminación también llega a matar estos cuerpos de agua. Y bueno, por el otro lado, La Paz en realidad termina fluyendo todo lo que es río abajo hasta llegar, digamos, a lo que es el Beni y llegar a ser el gran río Amazonas en el último punto, digamos, que sale de Bolivia. Y bueno, como sabemos, el Amazonas se vuelve en el río más caudaloso del mundo y termina descargando en el Atlántico, ¿no? Entonces, todos los sistemas digamos que del norte de La Paz y de los sistemas que son el Llano, Beni, Pando y Santa Cruz, terminan confluyendo a este sistema, ¿no?, que al final se vuelve el Amazonas y termina descargando en el Atlántico. Y bueno, con lo que pasa con el Pilcomayo, la cuenca del Plata, que es, digamos, nuestra tercera cuenca importante en Bolivia, es que también comienza, digamos, con todos los cuerpos de agua desde, como te digo, Potosí, Chuquisaca, va atravesando, digamos, esta parte de lo que se llama, ¿no?, lo que antes era La Plata, digamos, el área constituida por Bolivia, Paraguay y Argentina. En algún momento este río, el Pilcomayo, llega a ser una frontera natural entre los países de Paraguay y Argentina. Y lo que pasa con el río Pilcomayo es algo bien curioso, porque no termina
drenando directamente un océano, ¿no? Lo que pasa con su cauce es que en algún momento sufre un proceso, no sé si es un proceso, porque realmente esta palabra no está ni siquiera incluida en el diccionario de la lengua española, pero es una palabra que es el atarquinamiento. Y lo que pasa es que este río lleva mucho sedimento, además de que la contaminación por tema minero, tema sedimento, en Bolivia especialmente, ya lo va deteriorando mucho. El atarquinamiento lo que hace es que este río con tanto sedimento, y ahora que se están dando estos procesos de sequías severos en esta parte del país, en el sur del país, termina muriendo en sí mismo. Es como un río que se suicida. Wow. Entonces, todos estos sedimentos terminan formando, digamos, el fin del río Pilcomayo, y por eso es que hay mucha gente que dice que este río en algún momento también va a desaparecer, ¿no? Que suena increíblemente loco pensar en que esto puede llegar a pasar, pero es efectivamente la contaminación y el transporte de sedimentos, de sólidos y metales y etcétera, pues va a hacer que sí, probablemente este río también llegue ya a desaparecer, ¿no? Qué loco. Y bueno, eso me lleva a una frase o una idea que a mí me nace últimamente, que es que el agua se puede convertir en un recurso no renovable por todo lo que estamos provocando como población, con nuestra irresponsabilidad y con la falta de conocimiento también. Entonces, creo que aquí podríamos hablar acerca de cómo podemos tomar las riendas de lo que está pasando con los cuerpos de agua y desde la población también empezar a tomar acciones concretas, reales y activas para que cosas como la muerte de los ríos no sucedan, ¿no? A mí me parece sorprendente que un río se suicide o que un lago se seque. En realidad, para mí sería un sueño lograr que un cuerpo de agua como el Choqueyapu sea transparente nuevamente o que siga siendo transparente desde su naciente hasta que llega al final como era antes de que hayamos tantos seres humanos cerca de ese río. ¿Cómo dirías tú que podemos hacer? Vivir, ¿no? Vivir de cara al río, es otra frase que siempre dicen, hay que vivir de cara al río, no dándole la espalda, porque ignorando el problema nunca vamos a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, desde la población es importante comenzar con la información, ¿no? Es increíble, pero mucha gente no se llega a cuestionar qué es lo que pasa con las aguas residuales que uno produce, ¿no? Entonces, hay acciones, digamos, prácticas pequeñas que se pueden hacer en el día a día para ayudar al final al tratamiento de las aguas residuales que se van a hacer al final en estos sistemas de plantas de tratamiento que te mencionaba. Y por ejemplo, como personas del día a día, lo que podemos hacer es siempre, en todos los días tenemos las elecciones de vida que vamos a hacer, ¿no? Y por supuesto, el tema de tratar, digamos, de descargar lo menos contaminante. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hay mucho fósforo y fosfatos que son difíciles de remover de las aguas que vienen de detergentes que nosotros usamos para lavar nuestra ropa, ¿no? Entonces, en muchos países se prohíben directamente ya detergentes que vengan con fosfatos y Bolivia no tiene ese tipo de reglamentación, entonces hay todavía algunos detergentes que sí vienen con esta gran cantidad de fósforo que es difícil de tratar. Entonces, elecciones diarias, digamos, responsables, como tratar de buscar el detergente sin fosfatos, tratar de no descargar al alcantarillado elementos gruesos que al final taponean el alcantarillado y son difíciles de tratar en las plantas. Es el buen uso, algo que se enseña mucho para quienes, digamos, están detrás de una planta de tratamiento, es el buen uso que hay que darle al alcantarillado sanitario, no descargando toallitas, pañales, digamos, no pensar que todo entra por el tubo y quién sabe dónde, o sea, y que no importe dónde va a llegar, ¿no? Entonces, siendo conscientes de nuestras elecciones diarias en cuanto a lo que se descarga, ¿no? Y también, bueno,
un tema importante es que las industrias tienen que, o sea, las fuentes más contaminantes son las industrias, es la minería, son los grandes contaminantes sobre quienes debería haber más peso, digamos, que por su contaminación que es más profunda. Entonces siempre es bueno exigir que las industrias a las que les consumimos traten sus aguas residuales, ser conscientes, ¿no? Estar siempre en la mira, digamos, de nuestras autoridades que implementen este tipo de proyectos que son para beneficio de todos, ¿no? Algo muy importante que va a tener que pasar una vez que todas estas plantas se construyan es que nosotros nos tenemos que hacer conscientes que tenemos que pagar por el tratamiento de las aguas residuales, porque ninguna planta va a funcionar si no tiene un elemento del pago por el servicio más que nada, ¿no? Es como en el agua, nosotros no estamos pagando en sí por el agua, por esta cantidad de agua, sino estamos pagando por el servicio desde la recolección, el tratamiento de potabilización, hasta la llegada hasta nuestros hogares. Eso cuesta. Es un servicio que alguien lo tiene que hacer y tiene que hacerlo con algunos recursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, EPSAS, de donde yo trabajo, se encarga en la ciudad de La Paz de este servicio. Lo mismo tiene que pasar con las aguas residuales. En algún momento hay mucha reticencia de la gente de decir, ¿por qué yo voy a pagar por esto? Pero es completamente lógico que nosotros tengamos que tener una tarifa obviamente razonable. No, si podemos gastarnos una botella de cerveza, no va a ser nunca más que eso, ¿no? Una tarifa mensual donde nosotros garanticemos también el pago de nuestras aguas residuales. Eso es mucha conciencia de la gente que debe asumir esa responsabilidad para que el operador del servicio pueda eficientemente tratar estas aguas y devolverlas, ¿no? a los cuerpos de agua. Y bueno, en general yo siempre animo a la gente joven, a nosotros en el día a día, estar interesados en el tema, estudiar este tema, porque algo que falta en Bolivia igual son ingenieros sanitarios, digamos, preparados, involucrados en este tema. Y bueno, que cada vez se tenga más expertise, no solo, digamos, desde el gobierno, hay muchos emprendedores, gente con visión, que en otros países hay hasta la reinvención de lo que es el inodoro, realmente es al alcantarillado la única solución. Hay sistemas in situ que pueden funcionar mucho mejor y no tenemos que trasladar el problema a otro lugar. Entonces, la investigación, el estudio es parte de lo que la sociedad tiene que hacer también para mejorar el estado de nuestras aguas, ¿no? En el día a día. Qué buenas ideas, gracias. Y sí, creo que cada persona puede primero informarse y a través de eso empezar a tomar decisiones. También estoy de acuerdo con que los grandes contaminantes son las empresas que irónicamente son quienes tienen más recursos como para resolver los problemas que provocan, pero no lo hacen. Entonces, si la población, que somos quienes les miramos, les empezamos a exigir que hagan las cosas bien, tendrían que hacerlo, ¿no? También los gobiernos. Y para eso sí, como base y primer paso es que nos informemos, así que les agradeceríamos que compartan esta información, que se sigan informando y que si pueden hacer algo, lo hagan. Yo siento que es muy importante conservar todos los recursos que tenemos y cada vez se vuelve más necesario y casi que es una obligación para todas las personas. No tenemos un plan B, este es el único. Tenemos que hacernos responsables, como dijiste, porque ya recibimos mucho de la naturaleza, ¿no? Ahora hay que empezar a devolverle todo lo que nos da. Trabajar por ella, sí, y con ella, ¿no? Así es. Bueno, Angie, ha sido un gusto charlar contigo. Muy Gracias, el gusto el mío. La información que nos has compartido. Y bueno, espero que charlemos en otra oportunidad de otros temas también. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a todos y a todos quienes nos hayan podido escuchar. Que se riegue el mensaje, que tratemos nuestras aguas y seamos responsables. Sí, eso es verdad. Más responsabilidad. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Chao, Un besito. chao. Chao, chao.